¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Una Cita con Rommel Ramos, hoy a través de la señal de Simulcast Pro. Y bueno, durante todas estas semanas hemos tenido personajes para hablar sobre su trayectoria, personajes también para hablar sobre cómo está el mundo de la política y también los proyectos que tienen nuestros amigos invitados para ponerlos obviamente a disposición de todos ustedes que disfrutan de la señal de Simulcast Pro. Hoy nos acompaña una mujer talentosa, la conocimos haciendo televisión, haciendo periodismo, luego pues se vinculó a la política y hoy la tenemos con nosotros acá. Le damos la bienvenida a Natalie Toledo. ¿Cómo está, Natalie? Qué bienvenida gusto, y muchas Rommel. gracias por aceptar esta invitación. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, Natalie, vamos conociendo un poco más a fondo de cómo fue tu trayectoria dentro del mundo del periodismo. Hacer periodismo realmente para quienes estamos dentro de ejerciendo la profesión es un mundo bastante apasionante. Natalie Toledo encontró aquello cuando entró a hacer periodismo. Por supuesto que sí. Fíjate, perdón. Yo, a diferencia creo que de algunas personas que son periodistas o que terminan trabajando en la televisión, no es que desde chiquitita soñé con ser periodista. ¿Eh? No, realmente no. Más bien yo quería ser abogada. ¿Quería ser abogada? Sí, quería ser abogada. Quería defender a la gente, pero uno imagina estos juicios orales que no, lamentablemente no se hacen así en el país. Uno ve un poco las películas y creo que esa era mi línea. Sin embargo, sí tenía una familia que constantemente, yo ahora de adulta me doy cuenta cómo influyó para que sea periodista, pero mi familia siempre me preguntaba, bueno, ¿y qué está pasando en el mundo? Tú sabes. Un poco me tomaban la lección diaria, ¿no? Y con mi abuelo y mis padres, yo también siempre veía noticias y recuerdo estas críticas que ellos hacían a cómo estaba leyendo la periodista la noticia, ¿no? Y mi abuelito también un poco sordito, decía, pero no le entiendo, que vocalice, ¿no? Que lea bien. Entonces a mí también me hacían leer poesías, me aprendía refranes, me recuerdo pararme en una piedrita del patio de la casa de mi abuelito. Y ahí declamaba. En eso, declamando. Entonces, creo que la comunicación sin duda ha sido una parte importantísima en mi vida, pero el tema del periodismo yo me di cuenta ya saliendo del colegio y dije, claro, es que yo siempre hago más preguntas que el común de la gente, ¿no? Exacto. Tengo esta curiosidad. Tú quieres saber mucho más allá de lo que por lo general Sí. cualquier persona lo puede entender. O sea, una respuesta así simple, o sea, me pasa algo interno, de ley repregunto, ¿no? Y quiero saber más. Entonces, hubo la oportunidad en la Universidad San Francisco de aplicar a una beca, que es la beca Marshall McLuhan, y yo me la gané. Me gradué con honores de esa universidad de periodismo e inclusive durante todo el estudio, para que sepas, yo más bien me imaginaba escribiendo, porque de hecho escribo bastante, todavía no publico, pero sí que escribo. Entonces me imaginaba como una periodista de periódico, ¿no? En prensa escrita. Sí, en prensa escrita, pero finalmente mira cómo un poco es la vida y yo creo que por ahí va también recomendaciones para los jóvenes. A veces uno tiene como un sueño o un objetivo muy, muy específico y eso no es lo correcto. Más bien uno tiene que tener un poco sueños también más bien generales, o sea, y tratarse de amoldar a lo que también te va brindando la vida. A las circunstancias y a lo que sucede. Así es. Es muy importante. Natalie, ¿en tu familia hay alguien que se haya dedicado al periodismo? No, fíjate, para nada. ¿Eres la única? Sí, no, más bien mi familia es experta en la construcción. Lo que sí tengo una mamá que es educadora. Entonces ahora también tiene que ver con el tema de comunicación política sobre todo. Pero no vengo de una familia que, como para decir que mi tío y mis abuelos estaban en este tema. Más bien yo soy la primera de la familia que lo hace. Que hace periodismo. Y que también que estuvo en la televisión por casi una década. Y, ¿sabes? Fue por una situación, porque a veces creo que hay gente que tiene amistades o palancas y cosas así, o incluso creo que los jóvenes que estudian esta carrera dicen, de ley se necesita una palanca, ¿no? Si no, no hay cómo. No es cierto, no es cierto. Yo me acuerdo que el primer trabajo que tuve, que fue en Cablevisión, todavía era estudiante, ¿saben cómo lo vi? Vi un anuncio en el periódico. Vi un anuncio en el periódico que decían que buscaban una reportera y eran los meses de vacaciones entre semestre y semestre. Yo apliqué, fui, me presenté, nos mandaron a hacer unos reportajes a todas y ¿sabes por qué me quedé? Porque era la única que sabía editar. Entonces también uno tiene que ser recursivo. Uno tiene que desarrollar claro, más porque hay cosas que capacidades. no te enseñan en la universidad,
Pero si a ti te gusta, si tú estás interesado en aquello, tú aprendes, tú a ver, Por oye, supuesto. ¿cómo se hace esto? Etcétera, etcétera. Yo creo que, bueno, uno tiene que ser proactivo en ese Y sentido. es lo que te va diferenciando también. Claro. Entonces, en un mundo tan competitivo, esas cualidades más específicas son muy importantes. Y de ahí, bueno, estuve un año allí haciendo reportajes de noticias. Me acuerdo recuerda que había HTV, Claro. cable noticias y cable Claro. deportes también. Sí, sí. Inclusive imagínate, a esa cortita edad fui productora de un programa que era para mujeres embarazadas. ¿Cuántos años tenías? Allí debo haber tenido unos 20, 21, ¿no? Y bueno, luego en algún momento hicieron un casting también en Teleamazonas, que es el canal en el que finalmente me quedé los 10 años, y era un casting para un programa matutino. Y me pide el favor mi decano de la San Francisco que vaya, ¿no? Que represente a la universidad en este casting. Hago el casting y no quedo. No quedaste. Pero ¿sabes qué queda? ¿Qué pasa? Queda mi carpeta en Claro, este canal. tu nombre queda tú. Y cuando buscaron una reportera para En Corto, creo que en verdad fueron así a las carpetas que tenían. A ver, aquí había nos alguien, llamaron. a ver, sí. así. Y quiero decirte eso, y me contrataron en Teleamazonas, ni siquiera realmente hice una pasantía. De una al ruedo, de hecho estaba rota una pierna, así entré como Cuando reportera, entraste. sí. Y ya de ahí, pues, En Corto para mí era un programa, a ver, que yo no lo hubiera elegido si uno pudiera elegir todo en la vida. Claro. Porque de hecho yo más bien había hecho la onda documental en la universidad, me interesaban más bien los temas serios, pero sí dije, este es un reto enorme, porque esto es algo que no sé hacer. Es un reto y Caricatura una política. oportunidad. Exacto, y es un canal nacional, Claro. así que lo acepté. Y ya después de eso estuve como un año, a veces la gente me nombra En Corto y yo digo, es increíble que se acuerden, porque solo estuve un año. De ahí más bien los restantes es que ya hice el periodismo noticioso sin la caricatura política. Y lo hice en Guayaquil, que no es mi ciudad, sabes que soy de Quito, Claro. pero ya vivo aquí esos 10 años mismo. Y yo vi en Guayaquil, cuando me mandaron de Teleamazonas acá, vi una ciudad tan abierta para tantas oportunidades. Vi también un canal que no era tan grande como el de Quito y que si uno realmente se esforzaba y proponía, había gente muy abierta para recibir esas ideas. Y así yo empecé en Comunidad, luego me volví una reportera nacional, finalmente me pusieron a locutar noticias también en el de Comunidad y también en el noticiero dominical. Ese es un poco el resumen de mi carrera. De la parte periodística. Básicamente sí. No estuviste en otro medio de comunicación, estuviste en Teleamazonas, como ya lo dices, durante una década, pero después de esto te vinculas a la política. ¿Por qué decides vincularte a la política? ¿Quién te dice, sabes que Natalie, yo creo que si tú vas a la política puedes hacer muchas cosas? ¿Quién te metió el bichito? A ver, es importante esto. Yo dejé la televisión más bien por una decisión personal de que me consumía todo el tiempo que yo necesitaba para hacer aquellas obras que me llenaban un poco más. Yo también entendí, no para desmotivar a los periodistas, pero también entendí que el periodista lamentablemente llega hasta cierto punto. Uno informa, ¿no? Pones la discusión sobre la mesa, un tema en conflicto, tratas de ayudar a un determinado grupo social, pero no le puedes cambiar instantáneamente la realidad, porque ¿a quién teníamos que tocar la puerta? Al político, claro, a la autoridad. Entonces, para mí también creo que tenía así múltiples espinas clavadas de todas las cosas que quise cambiar, pero que más bien por culpa del siguiente escalón no lo conseguí. Entonces, dejo la televisión, me empiezo a activar en realidad y pasan 3 años. O sea, no es que yo dejé el canal y me lancé a la política. Claro. De hecho, estuve fuera de televisión más de 3 años. Y en ese moverme por estas causas sociales, efectivamente me llama Jimmy Jairala, a quien, por cierto, yo no tenía una relación de amistad, lo había entrevistado en algún momento siendo periodista. Sí que me parecía una autoridad que yo respetaba, ¿no? Y admiraba mucho de su obra social también. Entonces, sin darme cuenta, yo me había vinculado con él. Entonces, él me invita a su despacho y me dice, Natalie, ¿usted piensa regresar a algún canal? ¿Por qué no está en la...? ¿Qué está haciendo? ¿No? Claro, ¿qué le pasa? ¿En qué está? Y yo un poco le cuento mi historia y le digo, yo sí quisiera estar en televisión por la posibilidad que uno tiene de llegar a mucha gente en poco tiempo, ¿no? Entonces le digo, sin embargo, creo que no hay los espacios con los que yo me identificaría hoy en día, solamente eso. Entonces me dice, bueno, entonces si no hay esos espacios, yo creo que usted en realidad no se ha dado cuenta, pero usted es política
Y le digo, claro que soy política, lo que no soy es política de un partido. Claro que hago política todo el tiempo, por lo que creo, no por mis causas. Y me dice, sí, Natalie, pero en la política también hace falta hacer la política partidista, ¿no? Para ya las elecciones. Y en realidad yo en esa conversación me quedé pensando y reflexionando y creo, no sé, Jimmy me corregirá, pero yo creo que le dije un poco que no al principio. Y ya cuando me iba a ir, en realidad dije, es cierto. ¿Por qué los jóvenes tenemos tanto miedo de participar? Y entiendo porque significa sacrificar tu profesión. Por ejemplo, en mi caso, que hacía noticias, no es como que mañana yo puedo regresar a una mesa como estas y empezar a entrevistar a otro político. Tendría cero ética. Sucede, por si acaso, sucede muchísimo. Pero esa no es mi ética. Entonces sí sabía que estaba matando mi carrera. O sea, ¿descartas volver a la televisión? Tendría que o pasar mucho tiempo, que yo no haga política, para que pueda regresar a un espacio de noticias, o si no, podría estar en televisión, pero no en un noticiero como tal. Porque un noticiero sí requiere que tú no tengas o no seas afiliado a un movimiento político. Claro, porque de esa manera estás haciendo por pasión o por etcétera, o por tus convicciones, no vas a estar de manera imparcial. Exacto. Obviamente que no. Entonces, por eso te digo, no es que no quiera estar en televisión, podría estar en un espacio como un magazine, documental o cualquier otro formato, pero el noticioso como tal sí que no es un espacio en el que yo pueda regresar hoy por hoy, además tomando en cuenta el cargo político que tengo, ¿no? Bueno, cuando uno es periodista, uno está prácticamente de espectador y digamos un poco que como protagonista de las situaciones que acontecen en el país. Sin embargo, cuando ya te conviertes en un sujeto político, donde ya vas a defender una bandera, a defender un color, a defender una ideología, las cosas cambian un poco. En algún momento, Natalie Toledo dijo, ¿sabes qué? La política sí como que es dura, porque te toca ya batallar directamente con tus adversarios políticos. Claro, es complicada. También creo que en una sociedad machista en la que todavía vivimos, es más complicado todavía, pero eso lo hace tan apasionante. Creo que si fuera fácil, a lo mejor yo no quisiera. A mí sí que me gustan los retos. Entonces, lo más difícil para mí hoy en lo político es que lamentablemente hay movimientos políticos que no debaten las propuestas, ¿no? Y que tratan de insultarte o de cansarte a través de las redes sociales, desperdiciando la verdadera intención que debieran tener también las redes, ¿no? Pero no es tanto todavía, por si acaso. Entonces, sí, pero yo sí supongo que los políticos que tienen mucho tiempo igual tienen que aguantarse. Creo que hay esos consejos que te dicen que ya te bañes en aceite, ¿no? Yo lo he hecho, pero lo he hecho toda mi vida, no lo he hecho solo hoy día. Entonces acepto las críticas que son constructivas y sí que siempre invito al resto de políticos a debatir las ideas, a debatir las propuestas. Bueno, y Natalie Toledo también se ha convertido o ha dado a conocer su amor por los animales. Hoy en día es una activista en pro de los derechos de los animales. Incluso en la prefectura ha realizado una gran labor que ha sido obviamente pues, vista por todo el país. Y esto también ha logrado que se concientice, que se llegue un poco al corazón de los ciudadanos por el cuidado de los animales. ¿De dónde nace ese amor por los amiguitos de cuatro patas? Fíjate que yo no tengo amor solo por los animales. Lo que sí tengo es una profunda sensibilidad y empatía por todas las especies y por todo mi entorno, incluida la naturaleza. Esa naturaleza que también incluye los animales. Yo no me di cuenta hoy. Creo que desde pequeña me educaron así. A mí sí me educaron para respetar ese equilibrio que necesitamos como planeta. A saber que yo como humano no soy más importante que otras especies, que de hecho necesitamos coexistir en esa armonía y en ese equilibrio. Cosas más concretitas seguramente serán que a mí me enseñaban a ver el detalle, ¿no? Entonces mira esa columna de hormiguitas que están llevando un pedacito de comida, ¿no? La hojita, un pedacito de pan, y cuidado las toques, y míralas desde lejos, ¿no? O sea, ten ese respeto. Tienes que respetar. Y qué maravillosas que son. Y entonces en esos detallitos yo creo que sí fueron forjándome, me doy cuenta hoy. Por ejemplo, a ti seguramente te contaron el cuento de la Caperucita Roja. Claro. Ya. Todos sabemos que el final de este cuento de la Caperucita Roja, ¿cuál es? Que el leñador, ¿verdad? En algunas versiones mata al lobo, en otras, en todo caso,
lo atrapan al lobo. ¿Cómo así? Ya, y todos están felices, en verdad, en una cabañita en medio del bosque, la abuelita, Caperucita y el leñador. Y ahí se acaba el cuento. Pero a mí, mis papás no me contaban ese final. Llegaban a ese final y de ahí mi papá, mi mamá y mi abuelo también decían, bueno, y en medio de esa celebración y la música y el calor de ese fuego, unos metros más adelante podíamos escuchar cómo 3 lobitos aullaban en medio de la noche y el frío. ¡Au, au! Y yo decía, adolescente, ¿no? Decía, ¿por qué me hacían tener tanta pena? Pobre lobo. Del lobo también. No era tan villano como parecía. Claro, y hoy agradezco. Eso se llama empatía. Y eso sí se llama poder abstraerse y poder analizar un poco todo el entorno y a respetar inclusive hasta ese delincuente, ¿no? Creo que eso lo he traducido hoy al amor profundo por los animales. ¿Pero por qué? Porque uno previniendo el maltrato animal, realmente lo que buscamos es una sociedad menos violenta. Eso es lo que estamos buscando. Así es. Bueno, ¿y qué es lo que has podido lograr en tu trabajo como activista y tu trabajo también como en la prefectura del Guayas? Bueno, nuestro trabajo, con mucha humildad lo digo, nuestro trabajo ha sido reconocido recién, hace un par de semanas, por la Asamblea Nacional del Ecuador. Qué bueno. Y hace algunos meses más, también nuestras políticas públicas de bienestar animal fueron reconocidos por la APDA, que es la Asociación Parlamentaria por los Derechos y la Defensa de los Animales del Congreso Español. ¿Y qué es lo que llama la atención? Yo pienso fuera y también aquí adentro del país que nos piden asesorías, es que nosotros, Rommel, estudiamos la sociedad, hacemos investigación, hacemos una radiografía de lo que está ocurriendo y luego determinamos qué es lo que debemos hacer. Ejemplo concreto, nosotros sabemos que en Guayaquil 1 de cada 4 personas maltrata un animal. ¿Ese estudio quién lo hizo? Nosotros. ¿Qué más sabemos? Que las personas en Guayaquil no adoptan animales, solo 1 de cada 10. ¿Qué más sabemos de Guayaquil? Que 7 compran animales y compran animales de raza porque piensan que les dan estatus, ¿ya? ¿Por qué todos estos ejemplos? Porque eso sirve a nosotros, nos dice, ok, este es el comportamiento de la sociedad, cómo trabajamos, con proyectos educativos, con política pública, con una ordenanza desde la prefectura del Guayas o con qué proyectos en concreto. Y eso es un poco lo que hemos resuelto. Entonces, URRA de la prefectura del Guayas creo que ha terminado ya de organizarse y de afianzarse. También tenemos nuestra oficina de estudios que se llama ERA. También tenemos una plataforma enorme de voluntarios maravillosos que dan su tiempo para podernos ayudar en los diferentes proyectos. Y finalmente también impulsamos, y esto es muy importante, la primera y única ordenanza sobre cultura de paz que tiene el país. Interesante. ¿Con qué problemática te has encontrado ya una vez trabajando en el campo con los animalitos? ¿Con qué problemática? ¿Con algo que tú dices, sabes que yo creo que esto tenemos que cambiarlo, pero se hace tan difícil? Claro. Mira, para la te hablo como directora de Bienestar Animal de la prefectura. No es nuestra competencia, no es nuestra obligación, claro, pero lo hacemos por una decisión del prefecto. Pero esto tiene limitaciones, ¿por qué? Porque la gente ve nuestro trabajo y todos los días en redes sociales o al teléfono nos denuncian casos de maltrato. Y lamentablemente no puedo hacer nada porque no tengo la autoridad para, por ejemplo, decomisar a ese animalito que está siendo víctima del maltrato. Eso a mí me frustra profundamente. Esa es una competencia del municipio de Guayaquil que lamentablemente no hace. Hay una ventanilla donde se supone que ponen las denuncias, pero nunca se tramitan. Entonces, sí me frustra todos los días porque vemos casos terribles. Recuerda este caso de niño flaco donde se veía cómo su dueño le infringía golpes en el rostro a un pobre animalito que no se podía mover. Así es. Entonces, si la competencia fuera de la prefectura del Guayas, créeme que esa persona estaría ahorita en la cárcel. Pero no podemos hacer nada, entonces a nosotros nos toca igual educar, ir al sitio, pedir a las personas o que nos entreguen al animal, pero tienen que querer entregarlo. Eso es un poco de las cosas más difíciles de manejar. Y otra también es el tema de la cantidad de animales abandonados en situación de emergencia que tiene la ciudad. ¿Cuántos ustedes han podido identificar? El INSPI hizo el único censo, de hecho, que hay, porque nadie más lo ha hecho, solo de perros, y en Guayaquil la cifra es de 23.500 perros vagabundos. La de gatos no la sabemos, hay aproximados, a veces decimos que podrían ostentar entre 200.000 a 500.000, pero es que realmente no hemos podido hacer el censo, porque tampoco es nuestra competencia, pero
tenemos una corresponsabilidad. Y yo no sé si la gente se ha dado cuenta, pero cada vez más tenemos colonias felinas ferales por toda la ciudad. Es cierto. Eso es por falta de una política pública desde quien debe hacerlo, que son los municipios, para poderlas intervenir. Entonces, sí se necesita, no mano dura, lo que se necesita es una visión técnica, una visión también de entender que se pueden cometer errores, que podemos ir caminando y que deberíamos también las instituciones trabajar en conjunto. Bueno, pero no con esto quiero decir que, o quiero que lo tomen a que yo estoy en contra de los animales, pero dentro de poder solucionar esta problemática requiere un presupuesto bastante elevado y yo considero que hay también otras causas en cuanto a los ciudadanos que Sin precisamente duda. por eso no se le da como la cabida y la importancia necesaria a generar un programa o un presupuesto directo para solucionar esta problemática. Fíjate que me encanta tu comentario porque creo que muchas personas piensan así y vale aclarar que no son excluyentes las causas, porque ayudar a un niño o ayudar a una persona enferma sí requiere un presupuesto muy elevado. Los animales no del todo. No es tanta la cantidad de dinero que le inviertas, porque ojo, la prefectura, el presupuesto es de 150 millones de dólares y créeme que el presupuesto que nosotros tenemos de 100 mil dólares parecería tan poco, sin embargo logramos quintuplicarlo. ¿Pero con qué? Con autogestión, con el apoyo que tenemos de empresas. Imagínate tú en un municipio que tiene 1.100 millones de dólares. Necesitan invertir también una pequeña parte, pero el tema es sí lo invierten, ojo, no es que no invierten, lo que pasa es que lo invierten mal. Entonces, si tú tienes una ciudad con más de 25,000 perros abandonados en las calles y decides invertir y gastar tu dinero en brigadas para desparasitación, no estás haciendo lo correcto, estás ganando votos. Ya, porque estás atendiendo a la gente que tiene animales. ¿Y cuál sería lo correcto? ¿Qué sería lo correcto hacer? Yo te digo, hay que invertir sobre todo en comisarías, primero, que puedan intervenir en las denuncias de maltrato. Eso no podemos permitirlo porque ahí además no es solo por el animal, es que ahí hay una afectación directa a la violencia social. En todos los lugares donde hay maltrato animal, seguramente hay violencia intrafamiliar. Claro, pasa algo detrás de aquello. De ley. Entonces, inclusive estamos previniendo la violencia, como te menciono. Y lo otro, bastante más técnico, es que esta ciudad es tan grande que requiere un hospital público veterinario. No es para que nadie pague, al contrario, en otros países lo que se hace es que de acuerdo a lo que ganas, es también, es como con un tarifario, digámoslo así, de acuerdo a tus ingresos. Y también es importantísimo que esta ciudad entienda el manejo de la fauna urbana, no solo para los animales que tienen dueño. No se trata de hacer una ordenanza solamente para sancionar al señor que no limpia el popó de su perrito en la calle. Porque tiene dueño, obviamente, ¿entiendes? pero hay una gran cantidad de animales que están abandonados. Los que no tienen dueño, ¿cómo se hace? Son los que necesitan la solución. Y esa solución se hace con políticas municipales y ordenanzas también que sean de manera integral para poderlos intervenir. Sí que son programas de adopción, son programas de esterilización masiva, es TNR, se llama un método específico que es atrapar, lo dije en inglés, pero en español es capturar, esterilizar y soltar, que son para las colonias felinas ferales, por ejemplo. Esto le ha pasado a las ciudades muy grandes, Nueva York es un gran ejemplo, entonces ni siquiera tenemos que inventarnos tanto, pero sí tenemos que asesorarnos bien y el poquito dinero que se invierte en este tema, porque obviamente concuerdo contigo en que hay prioridades distintas, ese poquito dinero que se invierta, si se invierte bien, estamos del otro lado. Muy bien. Amigos, estamos con Natalie Toledo aquí en Simulcast Pro, en su programa Una Cita con Rommel Ramos, todos los jueves a partir de la 1 de la tarde. Vamos a hacer una pausa y al regresar conoceremos cuáles son sus planes, cuáles son sus proyectos políticos, cómo se está moviendo también Centro Democrático a propósito de las nuevas elecciones seccionales que vivirá el país. Vamos a una pausa y ya regresamos con más. Tranquilo, 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 relaja. Qué hermoso animal, Peter.
¡Puta! Saque, que lo han visto. Apete, que lo han visto, apete, que lo han visto. Sí. Dos directores técnicos y un gran comentarista deportivo, con un enfoque distinto del fútbol. Y Barcelona no lo necesitaba ya, ni lo tenía. Hasta que al final se dio, pero denme la plata. Aquí en Fuera del Campo, de lunes a viernes, a las 16 horas. Por Simulcast Pro TV. Simulcast Pro. Si quiere pautar con nosotros, escríbanos o llámenos al 096-1770-000 o envíenos un mail a ventas@simulcastpro.com. Somos la mejor opción para que su marca llegue a todo el mundo. En Facebook estamos como Simulcast Pro. En Instagram, Simulcast Pro S. Y en Twitter, Simulcast Pro. Simulcast Pro, tu mejor opción. Libre de primer mes. Hay muchas novedades para esta semana. Hay un programa más. Bienvenidos. Barcelona sigue sufriendo. No es igual. No se recupera de ese empate y que los puntos candidatos le siguen escapando. Medio tiempo, martes y miércoles, a partir de las 18 horas. Por Simulcast Pro TV. Hola, soy Dayanara y quiero invitarte a que sigas a Simulcast Pro en Facebook y no te pierdas toda su programación. Está buenísimo. Amigos, continuamos en una cita con Rommel Ramos, aquí a través de la señal de Simulcast Pro. Estamos manteniendo una conversación bastante amena, bastante interesante con Natalie Toledo. Ella es periodista, es activista también en pro de los derechos de los animales y pues ahora se encuentra vinculada al partido, al movimiento Centro Democrático, donde pues cumple un rol bastante interesante. Y Natalie, te pregunto cómo se están moviendo las fichas dentro de Centro Democrático para estas elecciones que son bastante importantes que va a vivir el país en el 2019. Bueno, mira, creo que ya son 2 meses o mes y medio, decidieron nombrarme a mí la directora nacional. Así es. Eso yo creo que de entrada es interesante para Centro Democrático porque, como sabes, soy mujer y soy joven. Entonces creo que hay muchos partidos políticos en donde te dicen todos pueden participar, ¿no? Claro. Pero finalmente no los ves allí. Aquí efectivamente estamos allí, estamos participando nosotras, los jóvenes también, y estamos recorriendo todo el Ecuador. He hecho una larga gira por las provincias y tengo que ser honesta, ¿no? Siento que hay lugares en los que todavía nos falta trabajar más, estamos quizá empezando, estructurándonos, y hay otros en los que en cambio tenemos grandes representantes y que seguramente tendremos algunos candidatos ganadores en diferentes lugares, ¿no? Creo que la experiencia sí nos dice que Centro Democrático tiene... La primera vez que participó ocurrió en las últimas elecciones a la Asamblea Nacional. Así es. O sea, que recordemos que a partir de ahí recién somos un movimiento nacional. Entonces, creo que estamos en esa lucha de seguir consiguiendo, más que los espacios, lo que es importante para nosotros es que se junten personas que tengan ideales, que vengan o del activismo o de los gremios, pero que sí tengan un proyecto de vida vinculado a lo social. Eso para nosotros es importante porque así es un poco como ligamos también el trabajo político.
Muy bien, Natalie, pero hay algo que llama mucho la atención, y es que siendo tú periodista, que ejerciste, que estuviste en un medio de comunicación, y como ya nos habías dicho, te vinculas a Centro Democrático, y tú fuiste en algún momento consultada por muchos medios de comunicación sobre la ley actual de comunicación. Así es. Sobre la ley actual de comunicación. ¿Consideras tú que hay que hacer cambios? ¿Consideras tú que la ley es buena, que hay que mantenerla o hay que derogarla? Yo definitivamente considero que no hay que derogarla, ¿ya? ¿Hay que hacer cambios? Hay que hacer reformas, sí, pero también uno, hasta para analizar la ley, no podemos analizarlo desde lo político. Eso es un error. Hay que analizarlo desde lo técnico, y en ese sentido sí creo que podemos analizarla mejor los periodistas. Si bien es cierto que esa ley, lamentablemente a través de la Supercom, sí sirvió para perseguir a muchos medios y periodistas, tampoco podemos vendarnos y decir que todo lo que tiene esa ley fue negativo. Yo más bien recuerdo aquí cosas positivas que tiene la ley. ¿Recuerdas tú el tema de las franjas horarias? Horarias, claro que sí. La división inclusive de franjas. Yo que también he hecho radio, ¿qué sucedía? Uno le decía al radioescucha, en medio de la conversación, estoy entrevistando a alguien y en medio de la conversación le decía, bueno, y le recomiendo tomar producto XX porque sí. Y la gente se confunde porque piensan que uno como líder de opinión o como de manera personal lo está recomendando. Está diciendo. Claro, y sabes que en realidad te están pagando por hacerlo. Claro. Entonces a mí me parece que una de las cosas más importantes de esa ley también fue que fue honesta, transparentó eso para los... Y dividirlo. Y decir, dividirlo. Otra cosa, proteger a los niños, proteger de no revictimizarlos. Yo sé que eso siempre se va a decir que igual hay otras leyes que podrían ayudar a esos niños en caso de que sean violentados en los medios de comunicación, pero no es tan sencillo. No es tan sencillo que un niño que no tiene recursos económicos pueda sustentar una demanda a un mega canal de televisión. En cambio, a través de esta ley era muy claro que no lo podían hacer, no se podía revictimizar, no se podía utilizar su imagen tampoco, que había que protegerlos, e inclusive si un canal incurría en este tipo de hechos será sancionado. Entonces yo creo que la ley tenía aspectos muy positivos, pero lamentablemente se tradujo más bien a una herramienta de intimidación por parte de un poder político, y eso por supuesto que no lo podemos permitir. Claro, tampoco. Y eso ha causado mucho problema. ¿Qué consideras que hay que cambiarle a la ley de comunicación? Yo pienso que el tema, es que creo que lo principal en esa ley era la Superintendencia de Comunicación, que ya no existe, porque me parece que es un poco el brazo ejecutor para lo político. De allí sí que habría que pensar en el tema del linchamiento mediático. También hay que redefinir ciertos artículos que dejan mucho a la libre interpretación, como qué es, por ejemplo, información pública versus información relevante para la sociedad, o opinión pública. Por ejemplo, la opinión es que no se puede censurar nunca. O sea, por una opinión no te deberían poder sancionar. Y también lo principal que había que cambiar en esa ley de comunicación es que de la manera en la que estaba escrita, casi que por cada artículo tú ya tenías ahí cuál era la sanción. Entonces sí que se traducía como en un arma en contra de los medios. Yo creo que habría que repensarla, y luego la parte de las sanciones debería ser un solo capítulo hacia el final, y ya en los casos extremos en los que definitivamente sí hay abusos de parte de los medios de comunicación, porque los hay, y entonces cuando los hay sí que alguien les tiene que sancionar. Bueno, en los semanas anteriores vimos que un periodista había hecho un llamado de atención o había hecho una denuncia por ciertos cobros indebidos, y ante esto pues se aclaró la situación, que había sido suspendido, luego lo regresaron a su puesto de trabajo. Sin embargo, ayer un asesor presidencial dijo a través de un medio de comunicación que él pediría un visto bueno para este periodista, porque no puede ser que se utilice los medios, un micrófono, una cámara, para obviamente utilizarlo a favor personal. ¿Qué opinas de aquello? A ver, yo estoy de acuerdo en que la información que uno da, además en un espacio de noticias, que entiendo es el que me estás refiriendo, sí tiene que ser verificada y contrastada, pero eso es como lo más básico, es el abecedario de ser un periodista, ¿no? Claro, si no, no lo lances. Claro. Cuidado, que te vas a meter en problemas. Entonces, si finalmente haces una denuncia pública utilizando el espacio que tienes para informar, y luego resulta que, porque entiendo que él mismo se retractó, ¿no? A fin de cuentas. Claro. Eso sucedió, creo que digamos que en la cronología de esta historia que me estás mencionando.
Lo que yo espero es que no se haya tenido que retractar más bien por una imposición o por alguna presión de otro tipo de poder, porque si es así, seguimos hablando de lo mismo. Siempre se criticó al gobierno por imponer su opinión por el estado de propaganda, pero sabes que también tienes que cuestionar a los medios privados que también tienen intereses en particular, que también tienen una agenda. Entonces, la prensa libre e independiente realmente no existe. Hay líneas editoriales. Lo importante es que, a fin de cuentas, por lo menos estas sean transparentes. ¿Consideras que no existe la prensa libre? No existe la objetividad, No. por un simple hecho, que tú cuando cuentas una historia no la puedes contar por completo. Haces el intento de contarla y la cuentas desde tu perspectiva. Entonces, eso ya lo hace subjetivo, ¿ya? Sino que, bueno, en las clases de periodismo y uno dice, no, hay que perseguir la verdad y la objetividad, pero más allá de la cuestión filosófica, en la práctica, la información es subjetiva. Pero eso no quiere decir que tenga que ser una mentira. Lo que quiere decir es que los periodistas tienen que tener la obligación de verificar, contrastar y de poner sobre la mesa todos los protagonistas de esa historia en particular. Ese es el trabajo que deberíamos hacer todo el tiempo. Ser independiente realmente, a menos que tú seas el dueño del medio, o tú seas ni siquiera el pobre director de noticias, la verdad. No, a menos que tú seas el dueño, no eres completamente independiente. Y yo sé que muchos periodistas dirán que sí lo son, pero no lo son, porque en algún momento sí pesan los intereses también de los dueños de los diferentes medios de comunicación. De los dueños y de los clientes, porque lamentablemente También. un medio de comunicación se debe a sus auspiciantes. Y por obvio motivo, si te ves en una problemática, te ves involucrado, Claro. tu marca, tu auspiciante, tu sponsor se ve perjudicado, involucrado en algo, te va a llamar y te va a decir, ¿sabes qué? Natalie, ¿sabes qué, Rommel? Ayúdame, mira que yo te he ayudado, hemos estado, y pues por lo menos trata de que esto no sea así, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, es complicado. Por eso es que yo creo que los noticieros en particular no debieran tener auspicio de nadie. Ni del gobierno, ni de instituciones públicas, ni de la empresa privada. O, en su defecto, como te quería mencionar, podríamos también tener una visión de los medios, en política me refiero, como la de Estados Unidos. O sea, tú sabes que CNN apoya a los demócratas y tú sabes que Fox apoyan a los republicanos. Entonces, cuando tú ves sus noticias del uno o del otro, sabes cuál es el eje y sabes cuál es su línea editorial. Es absolutamente franca. Yo, con todo el respeto del mundo, lo digo, pero no creo que aquí en nuestro país un canal se atrevería a salir y decir, bueno, esta es mi línea editorial y este es el candidato político al que voy a apoyar porque representa mi ideología. Sería también un suicidio en nuestra forma de pensar. Pero consideras que sería lo factible. Sería lo más lógico, porque por último, tus televidentes o las personas que ven tu programa saben por qué estás informando de la manera en la que lo estás haciendo. Es un poco lo que nos pasaba con la prensa pública, ¿no? Claro. Que uno sabía que tenía la lógica de gobierno. Ibas a ver lo que sucedía en el gobierno. Lo que el gobierno intenta comunicar, exactamente. Pero ojo que eso también es lamentable porque hay grandes ejemplos de televisión pública y de medios públicos en general que no tienen que ser propaganda de un gobierno. También hay buenos ejemplos. Televisión Chile, claro. Televisión española, bueno, un poco más cuestionada últimamente, pero creo que podemos también buscar ese equilibrio, ¿no? Bueno, bastante interesante la entrevista, la conversación que estamos manteniendo con Natalie Toledo del Movimiento Centro Democrático. Natalie, ¿te vas a candidatizar alguna dignidad ahora en estas elecciones? Bueno, verás, estamos todavía resolviendo el tema de la lista de concejales para Guayaquil. Yo he trabajado mucho en este sentido desde lo social, desde mi cargo público, desde lo político también. Sin embargo, no hemos decidido todavía. Si es que el movimiento me pide y me necesitan en esas listas, yo estaré. Pero también este recorrido que estoy haciendo a nivel nacional, te soy muy honesta, sí me quita un poco del tiempo que tengo para estar en Guayaquil y sí quisiera también terminar de resolver y cerrar todas las alianzas a nivel nacional para de ahí poderme dedicar, en el caso de que sea necesario, para una candidatura acá. Bueno, Centro Democrático hace unos días anunció su alianza con Democracia Sí y con Alianza País. ¿Cómo se está moviendo esto? ¿Cómo se dio? ¿Cómo se llegó a la conversación? ¿Y a qué acuerdos han llegado? A ver, nosotros hace algunos meses en realidad venimos conversando con diferentes movimientos políticos.
Unos hemos conversado más abiertamente, otros quizá más a puerta cerrada, pero de verdad que cada día tenemos más grupos que se quieren unir a nuestro proyecto político. Nosotros en principio sí consideramos que Jimmy Jarala es lo suficientemente fuerte como candidato para ir solo. Sin embargo, han tocado nuestras puertas, Alianza País toca nuestras puertas, igual que Democracia Sí, y pues finalmente, después de las conversaciones, hemos dejado que nos apoyen, ¿no? Oficialmente. ¿En qué basamos esta alianza? En la compartición de los escaños para los concejales, específicamente. Pero los nombres y esos puestos realmente todavía no están del todo definidos, ¿no? Hay que afinar esos detalles, pero así es como iríamos, en una lista compartida de concejales y todos estos, los tres movimientos, pues apoyando la candidatura de Jimmy Jarala. Por ejemplo, en este caso, apoyarían la candidatura de José Francisco Ceballos a la prefectura. Ah, bueno, claro. El tema de José Francisco Ceballos también es muy anterior a nosotros, inclusive, y yo participé personalmente de ese frente de organizaciones sociales de la provincia del Guayas, en el que le pedíamos no solo que se candidatice, sino que le decíamos que independiente, inclusive del movimiento, tenía nuestro respaldo. Entonces creo que tenemos que esperar también a que José Francisco tome la decisión ya de hacerlo oficial. Y él cuenta, nuevamente, lo digo como directora del Centro Democrático, él cuenta con nuestro total respaldo. Nosotros no pondríamos un candidato a la prefectura del Guayas que no sea él. Muy bien. Bueno, Natalie, quiero agradecerte por tu amable presencia, donde hemos podido conversar de la trayectoria, hemos podido conversar sobre el trabajo que está realizando como activista en pro de los derechos de los animales y también su trabajo que viene impulsando desde el movimiento Centro Democrático. Natalie, muchas gracias y bueno, pues esperamos tenerte en otra ocasión. Ha sido realmente una linda experiencia, ¿sabes? Últimamente me preguntan solo de política, pero aquí pues hemos hablado un poquito de todo, así que te agradezco profundamente el espacio. Muy bien. Muchas gracias, amigos. Gracias por estar acá en su programa Una Cita con Rommel Ramos a través de la señal de Simulcast Pro. Y no se olvide, porque a las 14:30 viene el programa Aventura Extrema. Sí, 2:30 de la tarde está el programa Aventura Extrema. Los chicos ya hicieron un avance espectacular. ¿Te gusta la pesca? No. No. Me imagino que no. La verdad es que no. Bueno, no. Te cuento que acá hay otros deportes extremos que yo hago. Yo sí me he lanzado de tándem, por ejemplo. He buceado en 20 metros de profundidad con las mantarrayas. ¿Y te gusta la farándula? Sí. ¿Sí? Noticias de entretenimiento, de farándula. Bueno, sí. Acá tenemos a Calientitos TV también a partir de las 7 de la noche y a las 18:30 una cita con Karen. Esta es toda la programación que ustedes la pueden ver y también a las 4:30 de la tarde está el programa a las 4 de la tarde Fuera del Campo, un programa que está dando mucho de qué hablar, así que sintonice toda la programación variada que tiene Simulcast Pro. Nos vemos, será hasta la próxima semana, que la pasen bien. Tranquilo, relaja. Qué hermoso animal, Peter. ¡Qué puta! Saque, que lo he visto. Apete, que lo he visto, apete, que lo he visto. Sí.